Entre mansiones iluminadas por lámparas de gas y salones repletos de murmullos venenosos, una mujer marcada por la ruina camina con la frente en alto. Leonora Valera, señalada como solterona, se enfrenta al desprecio de una sociedad que la juzga implacable. Pero en la noche en que todo parecía perdido, un gesto inesperado detiene la humillación y desata un escándalo que cambiará su destino para siempre. ¿Fue un acto de compasión, de desafío o de amor oculto? Antes de comenzar, cuéntame desde dónde escuchas esta historia y dime, ¿qué es lo que más te cautiva de los romances de época, los secretos, las pasiones prohibidas o las segundas oportunidades? Boston, moi. El aire del atardecer traía consigo un aroma mezcla de sal marina y hollín antiguo, un eco persistente del gran incendio que años atrás había devorado calles enteras y fortunas sin distinción. Entre avenidas reconstruidas y mansiones de ladrillo rojo que se elevaban con ostentación en Beacon Hill, caminaba Leonora Valera, envuelta en un abrigo modesto de lana gris, con la cabeza erguida como si cada paso fuera un acto de resistencia silenciosa. Aquel rostro que aún conservaba un delicado óvalo y labios finos, había sido testigo de la pérdida de su mundo. Su cabello castaño oscuro, recogido en un moño bajo sostenido con peinetas de carey, brillaba débilmente a la luz del sol que se filtraba entre las columnas de hierro forjado. Sus ojos grises, grandes y atentos, parecían reflejar no solo el presente de la ciudad, sino también los fantasmas de un pasado que se negaba a disiparse. Boston renacía a ritmo de locomotoras y cuentas bancarias, y con ello renacía también una sociedad implacable. Los nombres de las nuevas familias se mezclaban con los apellidos antiguos en un juego de poder y apariencias. Leonora, hija de un comerciante que había perdido todo durante la catástrofe, habitaba ahora una modesta casa, junto a su tía Isabela, una mujer de salud quebradiza pero lengua filosa que se empeñaba en mantener una compostura aristocrática aún en la penuria. La joven avanzaba entre tranvías relucientes y carruajes tirados por caballos lustrosos, consciente de que ya no pertenecía a ese mundo de sedas y cristales. Su vestido de día, sencillo pero limpio, de lana azul acero con cuello de encaje blanco y botones forrados, era un testimonio de su dignidad intacta. En su bolso guardaba una carta recién entregada esa mañana, una invitación para el baile en la mansión de los Montgomery. El papel era grueso, con bordes dorados y caligrafía impecable. Leonora lo había leído 3 veces, dudando si aquel gesto era un verdadero intento de reintegrarla o una cruel broma disfrazada de cortesía. Sabía que Clara Montgomery, con su sonrisa venenosa, dominaba las tertulias con comentarios maliciosos sobre la solterona de Beacon Hill y su afán de codearse con la élite. Sin embargo, la invitación llevaba el sello auténtico de la familia anfitriona, y la posibilidad de negarse parecía tanto un alivio como una derrota. Caminaba lentamente, dejando que los recuerdos brotaran sin permiso. Recordaba la antigua casa de sus padres, destruida en una noche que iluminó el cielo de rojo. Recordaba las manos tiznadas de ceniza, los gritos, el humo que ahogaba las promesas de un futuro brillante. Y recordaba también cómo, en medio de aquel caos, había ayudado a desconocidos, arriesgando su vida sin pensarlo, gesto que nunca consideró extraordinario. Ahora, en cambio, la ciudad solo veía en ella una sombra del pasado. Al llegar al umbral de su hogar, una construcción modesta de madera pintada en tonos apagados, Leonora se detuvo un instante. Observó su reflejo en el vidrio de la puerta. Una mujer joven aún, pero con la serenidad de quien ha soportado tormentas. Sus manos, enguantadas en un tejido fino aunque gastado, apretaban la invitación. Sabía que aceptar significaba exponerse de nuevo a los cuchillos de la sociedad, pero también sentía un impulso extraño, una chispa de desafío. Dentro, la tía Isabela esperaba sentada en su butaca de respaldo alto, cubierta con un chal oscuro. Sus ojos, pequeños pero vivaces, se iluminaron al ver a Leonora entrar con el sobre en la mano. La sala, adornada con muebles heredados y cortinas descoloridas, parecía resistir al tiempo con la misma obstinación que ellas. Isabela preguntó con voz firme qué contenía esa carta, y Leonora, conteniendo un suspiro, le respondió que era una invitación. La tía sonrió de manera ambigua, mezcla de ironía y cariño. Sabía mejor que nadie lo que significaba ese papel.
Sabía también que la sociedad no perdonaba a una mujer que se mantenía sola, sin fortuna ni pretendiente. Leonora, sin embargo, no mostró vacilación en su rostro. Subió a su habitación con paso lento, sosteniendo la carta como quien sostiene un destino incierto. Desde la ventana contempló los tejados relucientes de la ciudad y el puerto lleno de barcos que llegaban cargados de riquezas. Su reflejo en el cristal era la imagen de una mujer al borde de una decisión. Afuera, Boston respiraba con fuerza y arrogancia. Adentro, en el corazón de Leonora, se gestaba sin saberlo el primer acto de una historia que cambiaría para siempre su lugar en aquel mundo brillante y despiadado. La mansión de los Montgomery resplandecía bajo la luz de más de un centenar de lámparas de gas, cuyas llamas danzaban suaves tras los cristales esmerilados. La entrada, adornada con columnas jónicas y cortinajes de terciopelo rojo, acogía a los invitados más selectos de la sociedad de Boston. Carruajes de brillantes herrajes llegaban uno tras otro, descargando damas enjolladas y caballeros de levita, todos envueltos en perfumes caros y conversaciones huecas. El aire olía a rosas recién cortadas, a sándalo y a secretos no dichos. Leonora Valera descendió lentamente de un modesto carruaje alquilado, vestida con un antiguo vestido de gala de su prima, reformado con esmero y puntadas firmes. Era de un tono negro profundo, de seda pesada, con aplicaciones discretas de encaje en el escote cuadrado y una sobrefalda recogida que intentaba imitar la moda parisina del momento. Aunque no era nuevo ni ostentoso, el vestido tenía algo que ningún otro llevaba aquella noche: la dignidad de una mujer que no se rendía. En sus manos enguantadas sostenía un abanico de nácar que había pertenecido a su madre, y en el cuello lucía un camafeo antiguo con la imagen de una mujer de perfil, rodeada de filigrana de oro desgastado. Su moño estaba recogido con precisión, dejando ver algunos rizos sueltos que caían con gracia sobre sus sienes. Aunque no portaba joyas costosas ni sombreros extravagantes, su sola presencia detenía algunas miradas. No por extravagancia, sino por la serenidad que irradiaba. Al cruzar el umbral de la mansión, fue recibida por un mayordomo impecablemente vestido, quien, al leer su nombre en la invitación, dudó por un instante como si no esperara ver a aquella mujer allí. Sin embargo, la dejó pasar con una leve inclinación, y Leonora entró al gran salón como quien cruza un campo de batalla con los hombros en alto. El salón principal estaba cubierto de espejos y molduras doradas, coronado por una bóveda pintada al fresco, con querubines flotando entre nubes. Un cuarteto de cuerdas interpretaba una polonesa mientras las parejas se deslizaban con gracia sobre el piso encerado. Las damas vestían en tonos pastel, verde menta, rosa empolvado y marfil, con escotes pronunciados y peinados altos cargados de perlas y cintas. Las risas fluían como champán en copas de cristal tallado, pero entre esas risas flotaba una tensión apenas disimulada cuando los ojos se posaban sobre Leonora. Caminar por aquel salón era como atravesar un jardín de cuchillas. Cada mirada parecía medir la caída de su falda, la sencillez de su abanico, el brillo gastado de sus zapatos. Los murmullos se deslizaban por detrás de los abanicos, disfrazados de cumplidos pero envenenados con sarcasmo. «La solterona Valera. ¡Qué valor el suyo!», susurró una mujer vestida de azul pálido a su acompañante. «No sé qué resulta más triste, si su vestido o su esperanza», respondió otra con una sonrisa torcida. Leonora fingía no escuchar. Caminaba con paso sereno, disimulando el temblor en sus rodillas. No estaba allí para mendigar aprobación, sino porque había decidido, al fin, dejar de vivir a la sombra de los prejuicios. Su mirada se mantenía fija al frente, sus labios cerrados con firmeza, como si temiera que una sola palabra pudiera quebrar el delicado equilibrio que mantenía su temple. Fue entonces cuando la vio. Clara Montgomery, la hija del magnate de los ferrocarriles, vestía un deslumbrante traje de satén cereza con corsé de brocado dorado. Llevaba el cabello recogido en una corona de rizos y perlas, y en su cuello brillaban diamantes nuevos, reflejo de una fortuna reciente. Caminaba como si el salón le perteneciera, flanqueada por dos jóvenes herederas que la seguían como sombras adornadas. Al ver a Leonora, Clara frunció los labios en una sonrisa que era todo menos cordial. Se acercó a ella lentamente, con una copa de champán en la mano,
como un gato que mide el paso antes de saltar sobre su presa. «Querida Leonora», dijo con voz melosa. «Qué agradable sorpresa. No sabía que los Montgomery tenían el corazón tan abierto y la lista de invitados tan extensa». Leonora la miró sin bajar la vista. «La cortesía no distingue fortunas», respondió con calma. «Claro, aunque a veces distingue edades», añadió Clara con una risita. Algunas damas fingieron no haber oído, pero los ojos brillantes del círculo cercano a Clara delataron el regocijo. Leonora sintió un ardor en el rostro, pero no retrocedió. En su interior algo vibraba con fuerza, como si una antigua herida se rehusara a sangrar de nuevo. Clara no se detuvo ahí. Con una teatralidad calculada, levantó la voz apenas lo suficiente para que los más cercanos pudieran oír. No sabía que las damas en duelo social también usaban negro. Hubo risas suaves, un murmullo de aprobación maliciosa. Leonora abrió su abanico con un gesto delicado, más para cubrir el nudo en su garganta que para refrescarse. La humillación se filtraba lentamente, no con un golpe, sino con miles de pequeñas incisiones que desgarraban su compostura. Fue entonces cuando sucedió. El murmullo del salón pareció detenerse como si alguien hubiera ordenado silencio. Todos los presentes giraron la cabeza casi al unísono, atraídos por una presencia que imponía respeto sin necesidad de anunciarse. Sebastian Ashford acababa de ingresar. Vestía un frac negro de líneas impecables, chaleco de brocado gris y una corbata Ascot sujeta con una aguja de zafiro. Su estatura, su porte sobrio y la expresión grave de su rostro lo hacían destacar entre los hombres que intentaban brillar con títulos heredados o fortunas recién adquiridas. Caminaba con paso firme, sin sonreír, como si atravesara un mundo que ya no le importaba conquistar. Sus ojos azul oscuro recorrieron el salón hasta posarse sobre Leonora. En ese instante, ella sintió que el aire se volvía denso, que las miradas la empujaban desde todos los ángulos, esperando su reacción. No entendía por qué él la miraba así, ni qué significaban esos pasos que lo acercaban con determinación. Sebastian Ashford se detuvo frente a ella. No dijo una palabra. Tomó su rostro con suavidad entre las manos enguantadas, inclinó la cabeza y depositó un beso firme, contenido, directo, sobre sus labios. El salón contuvo el aliento. El escándalo había ocurrido sin anunciarse. Leonora permaneció inmóvil, los ojos muy abiertos, los labios ardientes. No entendía qué estaba sucediendo, ni por qué ese hombre, al que apenas conocía de vista, había decidido marcarla con un gesto que ninguna otra dama había recibido aquella noche. Sebastián se separó con la misma calma con la que había llegado. No ofreció explicación, no hizo una reverencia. Solo le sostuvo la mirada por un instante que pareció eterno, y luego se giró y caminó hacia el otro extremo del salón, como si el mundo no hubiera cambiado para todos. Pero había cambiado. Las damas dejaron caer sus abanicos. Los caballeros intercambiaban miradas desconcertadas. Clara Montgomery palideció bajo el rubor exagerado de su maquillaje. Nadie sabía cómo reaccionar ante lo que acababa de ocurrir. Nadie sabía si debía aplaudir o escandalizarse, si debía murmurar o guardar silencio. Leonora permaneció en pie, con las mejillas encendidas y el corazón desbocado. No sabía si debía sentirse agradecida, herida o protegida. Solo sabía que ese beso no era parte de ningún juego de sociedad. No tenía precio ni explicación, y por eso mismo resultaba peligroso. Aquel gesto silencioso y audaz había roto más que una humillación. Había quebrado la estructura invisible de una sociedad que no perdonaba a quien no se sometía a sus reglas. Y en el centro del salón, bajo las lámparas de gas y los frescos de querubines que parecían observar desde lo alto, Leonora Valera se convirtió, sin proponérselo, en el epicentro de un escándalo que esa noche dormiría en todas las almohadas de Boston. El amanecer en Boston no trajo consigo el sosiego de una nueva jornada. Aquel lunes, la ciudad entera pareció despertar con un solo pensamiento en los labios de todos: el beso. No uno cualquiera, sino el beso que había sido presenciado por más de 200 personas en el Salón Dorado de los Montgomery. Un gesto que, por su osadía y por quienes lo protagonizaron, se había convertido en el único tema que circulaba por las casas más distinguidas y por los cafés más bulliciosos. Leonora Valera, cuyo nombre apenas era recordado días antes como un eco polvoriento de otra época, ahora ocupaba las páginas centrales de los periódicos de sociedad.
Los cronistas, siempre hambrientos de escándalo, no tardaron en bautizarla con apodos crueles disfrazados de ironía elegante. La dama del beso, la solterona rescatada, la musa del magnate. Cada título iba acompañado de relatos adornados que mezclaban verdades con exageraciones. Nadie sabía exactamente qué había motivado aquel gesto, pero todos se sentían autorizados a interpretar sus intenciones. En la modesta casa de Beacon Hill, Leonora se sentó frente a la mesa del desayuno sin haber probado bocado. El té se enfriaba lentamente entre sus manos, mientras los titulares de un periódico doblado permanecían ocultos bajo el mantel. Su tía Isabela, sentada frente a ella con su bata de terciopelo descolorido y su chal sobre los hombros, la observaba en silencio. «Ya no hay vuelta atrás, hija», dijo finalmente con voz firme. «Has entrado en el juego, y esta sociedad no perdona ni olvida». Leonora alzó la mirada. En sus ojos grises había una mezcla de desconcierto, orgullo herido y una inquietud nueva que no sabía nombrar. No era solo el «qué dirán» lo que la turbaba. Era el propio Sebastián Ashford. Su gesto había sido tan inesperado, tan imponente, que aún no sabía si agradecerle, abofetearlo o huir. «No comprendo lo que quiso decir con eso», murmuró apenas audiblemente. No me dirigió una sola palabra. No hubo explicación, ni siquiera una mirada después. Isabela bebió un sorbo de té y la miró por encima del borde de la taza. Los hombres como él no hacen nada sin motivo. Tal vez lo sabrás pronto, o tal vez nunca. Leonora no respondió. Había algo en el recuerdo de aquel beso que la mantenía en vilo. No era el escándalo en sí, ni siquiera la humillación que muchos creían que ella había sufrido. Era la forma en que él la había mirado justo antes de acercarse. Una mirada profunda, detenida, casi como si reconociera algo en ella. Como si el beso hubiera sido un acto dirigido tanto a su corazón como al orgullo herido que la sociedad había pisoteado. Las visitas no tardaron en llegar. En la tarde de ese mismo día, una señora con el apellido Prescott, vestida con encajes ingleses y acentos forzados, tocó la puerta para saludar con afecto a Leonora y saber si estaba bien después de tanta atención no solicitada. Le siguieron otras damas, algunas con sonrisas amables, otras con miradas inquisitivas que escondían el deseo de arrancar una confesión. ¿Qué había dicho Sebastián? ¿Estaban comprometidos? ¿Desde cuándo lo conocía? ¿Era cierto que habían sido amantes en secreto? Leonora soportó cada visita con una mezcla de cortesía y firmeza. No ofreció más información de la necesaria, ni permitió que los cuchillos disfrazados de flores se clavaran en su ánimo. Pero cuando finalmente cerró la puerta a la última visitante, se dejó caer en un sillón, agotada por el peso invisible del escándalo. Aquella noche, el diario más leído de Boston publicó un grabado ilustrado con una imagen de la escena, dibujada de memoria por un testigo ocular. El salón dorado, los músicos detenidos, los abanicos caídos, y en el centro, Sebastián Ashford inclinándose hacia Leonora en un gesto inmortalizado por la tinta. No tardaron en aparecer copias enmarcadas en los escaparates de las imprentas del centro. Algunos incluso decían que un comerciante había comenzado a vender postales con la imagen, pero Sebastián Ashford guardaba silencio. Ni una declaración, ni una carta, ni una aparición pública. Su silencio era interpretado por unos como desdén, por otros como misterio, y por muchos como una confirmación velada de un compromiso no declarado. Mientras tanto, Leonora se consumía en un limbo de incertidumbre. La ciudad hablaba por ella, y el hombre que lo había causado todo parecía haber desaparecido tras un muro de mármol, hasta que, 4 días después, apareció una tarjeta con su nombre. Era de papel grueso, con bordes plateados, y llevaba solo una línea escrita con letra firme. «Le ruego me conceda unos minutos. Esta tarde, a las 5. S.A». Leonora sintió un estremecimiento recorrerle la espalda. Miró la hora. Faltaban menos de 3/4 de hora. No sabía si rechazarlo, si prepararse, si huir por la puerta trasera. Pero se quedó quieta, contemplando el reloj de pared como si las agujas avanzaran con la misma lentitud que su respiración. Cuando S.A. entró en el pequeño salón de visitas, el aire pareció contenerse. Vestía de manera sobria, levita gris oscura, bastón de madera con empuñadura de plata,
guantes negros en una mano y sombrero en la otra. Sus ojos la buscaron de inmediato, y al encontrarla se detuvieron como si cada línea de su rostro confirmara algo que había esperado ver. Leonora, de pie junto a la ventana, lo recibió sin inclinarse ni avanzar. Permanecía erguida, con las manos cruzadas al frente, el vestido de lana lila y cuello de encaje cuidadosamente arreglado, como si se preparara para una batalla. «Señor Ashford», dijo con frialdad, «me sorprende su visita, aunque imagino que no más que su comportamiento en la mansión Montgomery». Sebastián dejó el sombrero sobre una mesita y se mantuvo de pie. «Sé que tiene derecho a estar confundida», respondió con voz grave. «Lo que hice fue impulsivo y seguramente inapropiado, pero no fue un juego». Leonora lo miró con dureza. Su voz, sin embargo, temblaba en el fondo. «No fue un juego, pero convirtió mi nombre en moneda de cambio para los ociosos». «¿Tiene idea de lo que han dicho, de lo que han insinuado?» Sebastián bajó un poco la mirada. Por un instante sus labios se tensaron como si luchara consigo mismo. «Sí», admitió. «Y lamento no haberlo evitado. No fue mi intención causarle daño». Ella se cruzó de brazos, intentando protegerse de una emoción que comenzaba a desbordarla. Entonces, ¿cuál fue su intención? ¿Compasión? ¿Un acto caballeresco ante el espectáculo de una mujer ridiculizada? Sebastián levantó la mirada. Sus ojos tenían una profundidad inesperada. «Lo hice porque no soporté ver cómo intentaban quebrarla, porque la vi allí, de pie, con tanta dignidad, y recordé algo que creí olvidado». Leonora frunció el ceño. ¿Recordó? Sebastián dio un paso hacia ella, pero no la tocó, solo sostuvo su mirada. «Hace años, durante el gran incendio, vi a una joven cubrir con su manto a una mujer herida. Se quedó a su lado, entre las ruinas, mientras todos huían. Esa mujer era mi esposa. La joven era usted». Leonora quedó inmóvil. El silencio que siguió fue tan espeso como la ceniza que aún flotaba en los recuerdos de aquella tragedia. «Yo no sabía quién era ella», murmuró. «Solo la ayudé porque no podía dejarla». Sebastián asintió. «Por supuesto. Y yo no lo supe hasta hace poco. Pero esa imagen, esa entrega silenciosa, volvió a mí cuando la vi en el salón. Supe que debía detener aquello, como fuera». Leonora sintió que el mundo giraba despacio a su alrededor. Nada de lo que había imaginado explicaba esa verdad. No era un gesto vacío, no era compasión, era memoria, era deuda, era algo más. Pero aún no sabía qué hacer con esa revelación. No respondió, no avanzó, no se derrumbó. Solo lo miró, y en esa mirada había más preguntas que respuestas. Sebastián le pidió perdón otra vez. Solo inclinó la cabeza con respeto y salió, dejando atrás el silencio, los periódicos y el recuerdo de un beso que había sido mucho más que escándalo. Había sido el eco de una llama encendida entre ruinas. Y ahora ese fuego amenazaba con volver a arder. El reloj de pared marcaba las 5 en punto cuando los últimos rayos del sol se filtraban entre las cortinas gastadas del salón de Leonora. El ambiente en aquella modesta casa de Beacon Hill tenía un aire expectante, como si las paredes presintieran que algo importante estaba a punto de suceder. Leonora estaba de pie junto a la ventana, observando cómo la luz dorada iluminaba las calles adoquinadas y los tranvías que ascendían lentamente por la colina. Su corazón latía con una inquietud silenciosa. Desde la visita de Sebastián, la casa había permanecido en una calma tensa, interrumpida solo por el crujido de la madera bajo sus pasos. Había pasado días enteros evitando pensar en él. Pero allí estaba, de nuevo, aquella tarjeta con su nombre, aquella letra firme que anunciaba su llegada. Leonora se había vestido con sobriedad, eligiendo un vestido de lana azul acero con cuello de encaje blanco y mangas largas, el mismo que usaba para recibir visitas formales. En su cabello, recogido en un moño bajo, brillaban discretamente 2 peinetas de carey. Quería que él la viera con dignidad, no con debilidad. El sonido de un carruaje deteniéndose frente a la casa rompió el silencio. Leonora contuvo la respiración. A través del cristal vio descender a Sebastián Ashford. Llevaba una levita negra perfectamente cortada, pantalones de lana gris y guantes oscuros en las manos. Un sombrero de copa baja cubría parcialmente su cabello castaño claro, donde ya se insinuaban canas en las sienes. Su porte sobrio y firme parecía dominar incluso la estrecha acera frente a la casa.
El mayordomo improvisado, un joven que ayudaba ocasionalmente con los mandados, abrió la puerta y anunció su nombre. Sebastián entró despacio, inclinando apenas la cabeza. Sus ojos azul oscuro buscaron de inmediato a Leonora y la encontraron junto a la ventana. En ese instante, el salón pequeño y sencillo pareció transformarse en un escenario de revelaciones contenidas. «Señor Ashford», saludó Leonora con voz firme. No esperaba su visita tan pronto. Sebastián avanzó un paso, dejando el sombrero y los guantes sobre la mesita del recibidor. Su mirada era intensa, pero contenía un matiz de respeto que no había mostrado antes. «No debería haber tardado tanto», respondió él, pero necesitaba hacerlo en persona. Leonora se mantuvo erguida, sin invitarlo a sentarse. Había en ella una mezcla de orgullo y vulnerabilidad, una muralla que temblaba por dentro. «Imagino que ha venido a disculparse», dijo alzando un poco el mentón. «Aunque las disculpas tardías no deshacen rumores». Sebastián asintió lentamente. «Tiene razón, no deshacen rumores, pero pueden abrir caminos para enmendarlos». Su voz era grave, pausada. Leonora sintió que esas palabras cargaban un peso que iba más allá de la simple cortesía. «Los rumores no los inventé yo», continuó ella. «Los sembró usted con su gesto. Me besó delante de toda la ciudad. Y ahora mi nombre es un juguete en las manos de la gente». Sebastián dio otro paso hacia ella. No intentó acercarse demasiado, pero su sola presencia llenaba el espacio. «Sé que la he expuesto y lo lamento», dijo. Pero créame, Leonora, ese beso no fue un acto vacío. Ella sintió un leve estremecimiento al oír su nombre en su voz. Lo había pronunciado sin títulos ni formalidades, como quien llama a alguien cuya fuerza respeta. «Entonces explíquese», pidió ella. «Dígame por qué lo hizo». Sebastián respiró hondo. Sus ojos parecían más oscuros en la penumbra del salón. «Lo hice porque no podía soportar lo que vi, y porque en ese momento comprendí que no se merecía ese trato». «Usted es una mujer valiosa, Leonora, y nadie en ese salón tenía derecho a humillarla». Ella entrecerró los ojos. «No necesitaba salvarme, señor Ashford. He soportado sola cosas peores». Sebastián inclinó la cabeza. «Lo sé, y precisamente por eso estoy aquí. No para salvarla, sino para proponerle algo que puede protegerla de todo esto». Leonora sintió que el aire se espesaba. «¿Proponerme?», repitió con cautela. Él asintió. «Un acuerdo, un cortejo fingido». Leonora parpadeó incrédula. «¿Fingido?». Sebastián se acercó un poco más. Sus manos permanecían a la vista, abiertas, como si quisiera que ella viera que no llevaba armas ocultas. «Si aceptara aparecer conmigo en público como mi acompañante», explicó, «los rumores se disolverían en su propia lógica. Nadie se atrevería a atacarla si la creen bajo mi protección, y al mismo tiempo desviaría la atención de mis propios enemigos financieros». Leonora lo miró con incredulidad. «¿Está sugiriendo que sea parte de un juego? ¿Que me preste a un teatro para limpiar su reputación y la mía?». Sebastián no esquivó su mirada. «Sí, aunque no lo llamaría juego, lo llamaría estrategia». Hubo un silencio denso, roto solo por el tic-tac del reloj. Leonora apretó las manos contra la falda de su vestido. Sentía el calor subirle al rostro, no de vergüenza, sino de indignación, y en algún rincón oculto, de curiosidad. «Es indecoroso», susurró. «¿Cómo cree que me sentiré caminando a su lado, sabiendo que todo es una farsa?». Sebastián bajó un poco la voz. «Lo que siento hacia usted no es farsa, Leonora. Pero mi vida, mi mundo, está lleno de enemigos. Necesito protegerla y protegerme». Ella dio un paso atrás, chocando suavemente con la mesa. Sus dedos tocaron el borde del camafeo en su cuello, como buscando un ancla en medio de aquel torbellino. «No soy un escudo para sus guerras», replicó, «ni una máscara para su reputación». Sebastián inclinó la cabeza sin perder la calma. «No se lo pido como un sacrificio, se lo propongo como un trato. Usted recuperará su dignidad pública. Yo ganaré tiempo y tranquilidad. Y, mientras tanto, quizás ambos descubramos algo que no esperamos». Leonora sintió un estremecimiento recorrerla. En su tono había algo más que frialdad calculada. Había un rastro de emoción contenida, de un deseo de redención que él no sabía expresar de otro modo. Ella apartó la mirada hacia la ventana. Afuera la tarde comenzaba a tornarse violeta. El puerto se veía en la distancia, salpicado de mástiles y banderas. Todo parecía tan inmenso y ajeno, mientras en su interior luchaban el orgullo, el temor y una chispa de esperanza.
Usted no sabe lo que me pide, murmuró al fin. Fingir es también exponerse. Sebastián dio un paso más, pero aún respetó la distancia. Sé que es un riesgo. Por eso le prometo que, mientras dure este acuerdo, nadie se atreverá a tocarla ni con palabras ni con gestos. Yo mismo me encargaré de que la respeten. Leonora giró el rostro lentamente hacia él. Sus ojos grises brillaban en la penumbra con una intensidad nueva. «¿Y si acepto?», preguntó. «¿Qué espera de mí?». Sebastián sostuvo su mirada. «Solo su presencia y su dignidad, no más». Hubo otro silencio, pero ya no era de hostilidad, sino de una tensión distinta, casi imperceptible, que flotaba entre ambos como un hilo invisible. Leonora sintió que aquel hombre, tan enigmático y poderoso, estaba dejándole ver una grieta en su armadura. Y esa grieta la desconcertaba más que su propuesta. Se acercó a la mesa y apoyó suavemente la invitación doblada que aún guardaba desde el baile. La deslizó hacia él como un símbolo mudo. «Acepto», dijo con voz baja pero firme. «Pero con condiciones. No quiero ser tratada como una pieza en su tablero. Quiero que mi nombre quede limpio cuando todo esto termine». Sebastián asintió, y por primera vez sus labios se suavizaron en algo parecido a una sonrisa. «Lo tendrá, se lo prometo». Ella no devolvió la sonrisa. Solo se mantuvo erguida, consciente de que acababa de entrar en un pacto que podía salvarla o hundirla para siempre. En la penumbra del salón, dos personas tan distintas como el hierro y la seda habían sellado un acuerdo silencioso que alteraría no solo su reputación, sino también su destino. Cuando Sebastián se retiró, la casa pareció recuperar el aliento. Leonora permaneció inmóvil junto a la ventana, mirando cómo el carruaje se alejaba entre la niebla creciente de la colina. Sus dedos temblaban apenas, como si hubieran tocado algo invisible pero ardiente. No era miedo lo que sentía, era el peso de una decisión que la colocaba al borde de un precipicio donde orgullo, dignidad y sentimientos comenzaban a entrelazarse en un solo hilo. En ese instante, sin darse cuenta, Leonora dejó escapar un suspiro profundo. No era de resignación. Era el suspiro de quien, aun sabiendo que pisa terreno desconocido, se atreve a dar el paso. La primavera había comenzado a desplegar sus primeros brotes en los jardines de Boston. Pero en los salones de la alta sociedad, el aire seguía siendo tan frío como el mármol. Las invitaciones llegaban con regularidad a la casa de Beacon Hill. Cenas de gala, matinés musicales, recepciones privadas y veladas benéficas. Leonora las recibía en sobres gruesos, con letras ornamentadas y sellos de familias poderosas. Pero cada uno de ellos parecía pesar más que el anterior. Sabía que no eran cortesías sinceras, sino pruebas silenciosas, observaciones disfrazadas de hospitalidad. Acorde al pacto sellado con Sebastián, ella debía asistir. No con entusiasmo, sino con una determinación que nacía del orgullo herido y del deseo de conservar su dignidad ante quienes la habían pisoteado. Y así, una tarde tras otra, Leonora se vestía con el esmero de quien se prepara para una batalla. No usaba los tonos vibrantes que las jóvenes lucían con alegría, sino matices sobrios. Azul marino, verde oscuro, gris perla. Todos tejidos con telas que no deslumbraban, pero caían con elegancia sobre su figura esbelta. En uno de aquellos eventos, un té organizado por las esposas de banqueros en una mansión frente al Public Garden, Leonora llegó acompañada de Sebastián, quien la recibió en su carruaje con la puntualidad de un reloj suizo y el rostro impasible de un diplomático. Él siempre era cortés, le ofrecía el brazo, abría las puertas, la presentaba con voz segura, pero sus ojos no se detenían en ella más de lo necesario. Había una distancia invisible entre ambos, como si su acuerdo estuviera delimitado por márgenes que ninguno deseaba cruzar. Aquel día, las damas presentes fingieron sorpresa ante su presencia, aunque sus ojos ya la habían devorado desde la entrada. «Oh, señorita Valera», dijo una mujer con plumas lavanda en el cabello. «Qué encantador ver que aún se anima a acompañarnos. Su fortaleza es admirable. El valor, querida, no siempre viene en forma de espada», añadió otra sirviendo té con una sonrisa apretada. A veces se necesita coraje para enfrentar el juicio de los demás con la cabeza alta. Leonora sonrió con una inclinación leve. «O para caminar entre hielo sin resbalar», respondió con calma. Las otras mujeres se miraron entre sí, incómodas ante la respuesta, pero no se detuvieron.
Cada conversación parecía un campo minado. Las frases estaban llenas de doble filo. Los cumplidos ocultaban veneno. Y al fondo del salón, sentada como una reina indiscutida, estaba Clara Montgomery. Lucía un vestido color champán bordado con lentejuelas doradas, y sostenía un abanico de marfil que agitaba con pereza mientras observaba cada gesto de Leonora con mirada crítica. Cuando la vio avanzar junto a Sebastián, entornó los ojos con arrogancia y murmuró algo a su acompañante, provocando una risita sofocada detrás del abanico. Sebastián, como si percibiera el veneno en el ambiente, apretó apenas el brazo de Leonora. Fue un gesto mínimo, imperceptible para otros, pero que a ella le bastó para saber que él estaba consciente de cada palabra, de cada mirada. Sin embargo, no intervino. No corrigió a nadie. No la defendió en voz alta. Su protección era sutil, casi imperceptible, como si no quisiera mancharla con una defensa abierta que pudiera alimentar aún más los rumores. Y los rumores crecían. En las calles, los cafés, las redacciones de periódicos, y hasta en los pasillos de las iglesias, el nombre de Leonora volvía a ocupar titulares sin tinta. Dicen que están comprometidos, pero lo niegan. Él la lleva a todos lados, pero nunca la toca. ¿Será que lo hechizó con lástima? ¿O es que oculta algo de su pasado? Una tarde, al volver de una de esas interminables recepciones, Leonora encontró un paquete sobre su escritorio. No tenía remitente, pero al abrirlo, encontró una caja de madera oscura, finamente tallada. Dentro, cuidadosamente dobladas y atadas con una cinta azul, había varias cartas. El papel era antiguo, la tinta desvaída. Las primeras líneas revelaban lo impensable. Eran cartas escritas por Liliana Ashford, la difunta esposa de Sebastián. Leonora sintió un vuelco en el corazón. Reconocía la caligrafía suave y femenina, el tono delicado, las fechas anteriores al incendio que había arrasado la ciudad. No comprendía cómo habían llegado hasta allí, ni quién las había enviado. ¿Sebastián? ¿Algún miembro de la familia de ella? ¿O alguien con una intención menos inocente? Aún así, comenzó a leer. Querida Clarisa, hoy he vuelto a ver a la joven del mercado. La misma que ayudó al niño ciego a cruzar la calle bajo la lluvia. Tiene una dulzura en los ojos que no he olvidado. Le di unas monedas, pero no las aceptó. Me dijo que no necesitaba caridad, solo un poco de fe en la bondad humana. Leonora continuó leyendo, con la respiración entrecortada. Una carta tras otra, Liliana hablaba de encuentros esporádicos, de observaciones, de una admiración creciente hacia una joven desconocida que, sin saberlo, le había devuelto esperanza en los días más difíciles. En una de las últimas cartas, escritas semanas antes del incendio, Liliana escribía: «He soñado con ella. No sé por qué. Tal vez es que presiento que algo se acerca, que la ciudad va a cambiar. Si algo me sucediera, quisiera que alguien como ella recordara quién fui, que no me borrara el fuego». Leonora dejó caer la carta sobre el escritorio. Sentía las lágrimas acumularse en sus ojos, pero no permitió que cayeran. Había en aquellas palabras una ternura inesperada, un hilo invisible que la unía a una mujer a la que nunca conoció en vida, pero que, de algún modo, había tocado su existencia. Cerró la caja con cuidado y la guardó en un cajón. No sabía aún qué haría con esas cartas ni qué significado tenían para Sebastián si es que él sabía de su existencia. Pero comprendía que había algo profundo, algo no resuelto, que aún habitaba en el corazón de aquel hombre. Una herida antigua, una sombra que seguía presente en su mirada lejana. En los días siguientes continuó asistiendo a eventos. La rutina se repetía. Miradas, risas veladas, palabras amables como cuchillos. Pero Leonora ya no se sentía sola. Cada vez que cruzaba un salón junto a Sebastián, notaba cómo algunas mujeres apartaban la vista. No porque la respetaran, sino porque comenzaban a temerla. Ella no había ganado su lugar con escándalos ni joyas, sino con presencia, con firmeza, con una elegancia que no necesitaba de adornos. Y aunque Sebastián aún la trataba con distancia, su silencio ya no era indiferencia. Era contención, era cuidado.
Una noche, mientras descendían de un carruaje frente a la casa de los Prescott, Sebastián le ofreció el brazo con la misma cortesía de siempre. Pero esta vez, antes de entrar, se detuvo un instante y la miró. «Usted ha sido más fuerte de lo que imaginé», dijo en voz baja. «Lo que están haciendo allá adentro no es fácil de soportar». Leonora sostuvo su mirada. En sus ojos grises había un fuego calmo. «No he llegado hasta aquí para rendirme, señor Ashford». Él asintió. No dijo más. Pero al cruzar el umbral de la mansión, no la soltó de su brazo con la rapidez habitual. Y aunque nadie lo vio, cuando pasaron junto a Clara Montgomery, sus dedos se cerraron apenas con más firmeza sobre los de ella. Fue un gesto fugaz, invisible para los demás. Pero para Leonora fue suficiente. En medio de damas de hielo, ella era la única hecha de acero. La tarde en que Leonora fue invitada a la mansión Ashford por primera vez, el cielo de Boston se cubría de un gris suave, como si presintiera que algo invisible iba a revelarse. El carruaje la condujo por una avenida flanqueada de árboles robustos, cuyas hojas comenzaban a perder el verdor del verano. Al final del sendero de grava se alzaba la casa, imponente, de fachada neoclásica, con columnas blancas y ventanas altas que parecían observar a los visitantes con un juicio silencioso. Leonora descendió con la calma aparente que había aprendido a llevar como armadura. Vestía un conjunto de lino crudo, con detalles de encaje marfil en el cuello, guantes de seda gris claro y un sombrero sencillo, sujeto con alfileres de nácar. Llevaba consigo una pequeña caja de madera donde guardaba las cartas de Liliana, aún sin saber qué hacer con ellas. La puerta fue abierta por un mayordomo, vestido de oscuro, que la condujo con cortesía hacia una de las salas de estar de la planta baja. Allí una criada le ofreció té y se retiró en silencio. Leonora se quedó sola por unos minutos, admirando la decoración sobria pero elegante. Alfombras persas, cortinas pesadas, retratos antiguos y una luz tenue que entraba desde los ventanales. Cuando Sebastián apareció, su presencia alteró el equilibrio de la habitación. Llevaba una levita negra abotonada hasta el cuello, camisa blanca almidonada y una expresión más sombría que de costumbre. Había algo en su porte que parecía distinto, como si estuviera más cargado, más hondo en sus pensamientos. «Gracias por venir», dijo él con voz grave, evitando mirarla directamente. «Hay algo que necesito mostrarle». Leonora, intrigada y con el pulso más acelerado de lo que admitiría, asintió en silencio. Lo siguió por un corredor largo donde los pasos resonaban sobre el piso de mármol. Al fondo subieron por una escalera de madera que crujió con cada paso, hasta llegar a un ala menos transitada de la casa. Sebastián se detuvo ante una puerta doble tallada con motivos florales y la abrió sin decir una palabra. Leonora entró despacio. La habitación estaba en penumbra. Olía a madera antigua y a un leve perfume floral que parecía haberse impregnado en los muros con el tiempo. Frente a la chimenea, cubierto con una tela negra de terciopelo, había un retrato de gran tamaño. Sebastián avanzó y con un movimiento firme retiró la tela. Leonora contuvo el aliento. Era Liliana. La mujer del retrato tenía un rostro delicado, pómulos altos, cabello castaño claro recogido en un moño clásico y ojos claros que, aun en la pintura, parecían mirar con una dulzura infinita. Llevaba un vestido azul pálido con detalles en encaje blanco, y en su regazo sostenía un libro cerrado, como si escondiera un secreto entre sus páginas. Sebastián se mantuvo en silencio por unos segundos. Luego, sin mirarla, habló. «Murió hace 3 años. Un invierno especialmente cruel. La enfermedad fue rápida, un tipo de fiebre. En una semana se había ido». Leonora desvió la vista hacia el retrato, conmovida por la serenidad del rostro retratado. «Era hermosa», dijo en voz baja. «Y amable», añadió él. «De un corazón generoso. Le gustaba escribir cartas, cuidar flores y tocar el piano. Amaba esta casa más que cualquier joya». Leonora escuchaba, pero en su interior algo comenzaba a moverse, como un rumor de mareas. Aquella mujer, aunque ausente, llenaba la habitación con su presencia. Y en la voz de Sebastián, por primera vez, había emoción desnuda, sin barreras. «Nunca me perdoné por no haber hecho más», continuó, «por no haberla llevado antes a un médico en la capital, por haber estado ocupado con mis negocios mientras ella empeoraba.
Cuando partió, no volví a tocar el piano, ni esta ala de la casa. Leonora dio un paso hacia el retrato. La luz que entraba por una rendija de la cortina le daba a la pintura un resplandor sutil, como si la figura de Liliana emergiera del lienzo. «Ella dejó una huella en usted», dijo con suavidad. Sebastián la miró por fin. Sus ojos tenían una sombra que no se había disipado con los años, y no he sabido qué hacer con esa huella desde entonces. Hubo un silencio profundo. Leonora sintió que cada palabra que dijera podía romper algo o abrir una herida aún viva. «Nadie le exige que olvide», susurró. «Pero la culpa no puede ser su único refugio». Sebastián pareció estremecerse. Dio un paso hacia ella, pero se detuvo a medio camino. Su rostro, siempre sereno, estaba ahora surcado por un temblor en la mandíbula. «No quiero hacerle daño, Leonora». Ella lo miró, el corazón latiéndole con fuerza. Había algo en ese momento, en esa confesión, que la hacía querer tocarle el rostro, sostenerlo, decirle que ya no estaba solo. Pero no lo hizo. La distancia entre ellos no era solo física. «No soy de cristal», respondió. «Pero tampoco soy una sombra». Sebastián bajó la vista. «Lo sé, y quizás por eso mismo debo detenerme aquí». Ella no entendió al principio. Luego sintió como una punzada se clavaba en el centro de su pecho. «Desea poner fin al acuerdo». Él negó con la cabeza. «No, pero no debo cruzar límites que no sabría sostener». Leonora apretó los labios. Sentía el peso de sus propias emociones creciendo desde hacía días, semanas. El afecto, la ternura, el deseo de conocerlo más allá de sus silencios. Y ahora, frente a ella, él alzaba un muro invisible que ella no podía derribar. «Entiendo», dijo con voz baja. Sebastián la acompañó hasta la puerta. No dijo más. No pidió que se quedara. Cuando Leonora bajó las escaleras, sus pasos eran lentos, pesados. Había entrado a esa casa con una mezcla de curiosidad y esperanza, y salía con un nudo en la garganta y una decisión en el alma. Al llegar a su hogar, subió directamente a su habitación. Se despojó del sombrero y se sentó junto al tocador. Se contempló en el espejo largo tiempo. Lo que vio fue un rostro sereno, pero marcado por la decepción. No por celos, no por rivalidad con una difunta, sino por saberse capaz de amar a un hombre que aún vivía abrazado a un fantasma. Sacó del cajón la caja con las cartas de Liliana. Las acarició una a una, sintiendo que esa mujer, sin quererlo, se interponía entre ella y una felicidad que apenas comenzaba a vislumbrarse. Esa noche, mientras la ciudad dormía bajo la neblina, Leonora escribió una carta breve. No era una renuncia, pero sí una pausa. «Señor Ashford, esta situación ha dejado de ser una estrategia. No puedo fingir cuando lo que siento ha dejado de ser parte del trato. Me abstendré por ahora de asistir a los próximos eventos. Leonora Valera». La dejó sobre la consola de la entrada y subió lentamente las escaleras. No lloró, no se quebró. Solo cerró la puerta con suavidad y apoyó la espalda en ella, como si intentara contener del otro lado todas las emociones que aún no se atrevía a nombrar. La sombra de Liliana había hablado sin palabras. Y ella, Leonora, había comprendido que para amar a un hombre como Sebastian Ashford, primero debía liberarlo de los ecos del pasado, aunque eso significara alejarse. Aunque eso doliera más de lo que estaba dispuesta a confesar. El mes de junio llegó envuelto en niebla, como si la ciudad entera quisiera ocultar aquello que susurraban sus habitantes en cada salón, cada callejuela, cada banco de plaza. Las campanas de las iglesias repicaban con la misma rutina de siempre, pero para Leonora el tiempo parecía haberse detenido. Desde hacía varias semanas no asistía a reuniones sociales ni respondía a invitaciones. Las tarjetas se acumulaban en un rincón del escritorio, aún selladas, junto a flores marchitas enviadas por damas que simulaban cortesía, pero aguardaban con ansia la confirmación de su caída. Leonora no salía más que para los paseos matutinos por el jardín interior, donde las hortensias comenzaban a florecer sin pedir permiso a la tristeza. La ciudad hablaba, y en la lengua afilada de las damas de sociedad, el silencio de Leonora fue interpretado como rendición. Al fin entendió su lugar, decían unas. Seguro fue él quien la desechó, afirmaban otras. Nunca debió intentar volar tan alto, concluían todas. Mientras tanto, en la casa de Beacon Hill, el ambiente era denso y sombrío. La salud de la tía Isabela se había deteriorado con alarmante rapidez.
aquella mujer de carácter férreo, que hasta poco tiempo atrás regañaba a criados y corregía modales con la misma firmeza con la que aferraba su bastón, ahora yacía en una cama de sábanas de lino bordado, con la mirada extraviada en algún rincón del pasado. Leonora se convirtió en su sombra. La acompañaba día y noche, administraba los remedios, supervisaba a la enfermera, le leía en voz baja fragmentos de los evangelios o cartas antiguas que ella misma había escrito a familiares ya desaparecidos. Era una labor silenciosa, sin reconocimiento, pero cargada de ternura y resignación. Una tarde, mientras el reloj de péndulo marcaba las 5, Isabela abrió los ojos con más lucidez que en días anteriores. Leonora le acercó un paño húmedo y la ayudó a beber unas gotas de agua azucarada. Entonces, con voz rasposa, la anciana murmuró algo que hizo detener el tiempo. «¿Tu padre...?» Leonora inclinó la cabeza confundida. «¿Qué dice, tía?» Isabela la miró con una mezcla de afecto y culpa. «Tu padre ayudó al padre de Sebastián, antes de que todo se viniera abajo. Le prestó dinero para el ferrocarril, le firmó papeles, sin garantías. Nunca lo recuperó». Leonora quedó inmóvil. «¿Estaba en los inicios del Imperio Ashford?» «Sí», susurró Isabela. Pero jamás quiso mencionarlo. Dijo que los Ashford tenían un camino distinto y que tu lugar no debía depender de favores pasados. Un escalofrío recorrió la espalda de Leonora. Durante años había vivido con la idea de que su familia había sido simplemente víctima del infortunio, del incendio, de la economía. Ahora entendía que su padre había contribuido a levantar la fortuna de los mismos, que ahora caminaban sobre las alfombras que su apellido no podía pisar. Apretó la mano de su tía, que pronto volvió a cerrar los ojos, y cayó en un sueño profundo. Leonora salió al jardín, sentándose bajo la sombra de una bugambilla. El aire era tibio, pero ella sentía frío. Aquel secreto era una pieza que, sin saberlo, completaba un rompecabezas que no había querido mirar. Mientras tanto, en el otro extremo de la ciudad, las apariencias seguían su curso. Clara Montgomery, sin perder un solo instante, aprovechaba la ausencia de Leonora para tejer su red con maestría. Sabía que la imagen de Sebastian Ashford como soltero codiciado era aún más vulnerable tras el escándalo del beso, y que una figura respetable y deseable debía reemplazar cuanto antes a la solterona caída. Con la ayuda de su madre, organizó una cena en honor a una joven heredera recién llegada de Nueva York, la señorita Adelaida Sterling, sobrina de un industrial del acero. La invitación, aunque presentada como un acto social de cortesía, tenía un propósito evidente. La lista de invitados incluía a banqueros, senadores, damas influyentes y, por supuesto, a Sebastian Ashford. El salón Montgomery fue decorado con un derroche de luz y ostentación. Arañas de cristal colgaban como constelaciones invertidas sobre las cabezas de los presentes. Las flores, traídas desde invernaderos lejanos, perfumaban el aire con un dulzor casi empalagoso. Clara lucía un vestido azul medianoche, con un corpiño bordado en filigrana dorada que realzaba su figura. Cuando Sebastián llegó, fue recibido con sonrisas calculadas y comentarios disfrazados de cortesía. Adelaida Sterling, una joven de cabello cobrizo y voz suave, fue presentada como si fuera una joya rara. Clara se encargó de colocarla a su lado en la mesa, de elogiar su cultura, su fortuna y su apreciación por los hombres sobrios y exitosos. Sebastián, sin embargo, se mantuvo distante. ¿Cortés? Sí. ¿Interesado? No. Sus respuestas eran breves. Sus ojos vagaban hacia las ventanas como si esperara ver otra figura entre los invitados. Durante el brindis, Clara se atrevió a más. «Alzo mi copa», dijo con una sonrisa radiante. «Por las nuevas alianzas, por los vínculos que fortalecen familias y por las segundas oportunidades que nos brinda la vida». Todos aplaudieron, algunos con entusiasmo, otros con incertidumbre. Sebastián alzó su copa, pero no bebió. Tras la cena, paseó brevemente por los jardines. El aire estaba fresco y el cielo despejado. Al fondo, una fuente murmuraba como si guardara confidencias. Se detuvo junto a un rosal, contemplando sin ver. Y por primera vez pensó en lo que había perdido. No solo a Liliana, también a Leonora. Su ausencia había dejado un espacio que ni las sonrisas de Adelaida ni las intrigas de Clara podían llenar.
La extrañaba en los silencios, en las pausas, en las miradas que ya no encontraba. Recordaba su voz serena, su capacidad para enfrentarse a la hipocresía con una frase firme, sus manos temblando de emoción contenida. No supo cuánto tiempo permaneció allí, hasta que Clara se acercó, envuelta en un chal de seda. «No ha dicho una sola palabra sobre la señorita Sterling», dijo con una risa suave. «No suelo hablar de lo que no me interesa», respondió él con frialdad. Clara arqueó las cejas. «Entonces supongo que aún piensa en ella». Sebastián la miró. «No es de su incumbencia. Todo lo que toca a un hombre como usted es de interés público, señor Ashford». Él se alejó sin responder. Sabía lo que intentaba, y por primera vez sintió que había jugado mal sus cartas, que había herido a una mujer que no merecía ser herida, que su frialdad no lo había protegido de nada, solo lo había dejado más solo. Aquella noche, mientras Boston se sumía en un sueño envuelto en niebla, dos corazones permanecieron en vela. Uno junto al lecho de una anciana que se apagaba, el otro en una mansión donde el lujo no podía esconder la ausencia de una mirada que había comenzado a significarlo todo. Y en medio de ambos, el eco de un pacto convertido en emoción verdadera. Una emoción que, aún en el silencio, ardía sin extinguirse. Las luces de la mansión Montgomery se encendieron antes del anochecer, como si cada lámpara, cada candelabro, cada destello de cristal quisiera anunciar algo más que una cena. Esa noche no se trataba de un simple encuentro social. Era una ceremonia sin título oficial, una proclamación no escrita, un mensaje dirigido a todos los rincones de Boston. En aquel salón dorado se celebraría lo que muchos ya daban por hecho: el compromiso entre Sebastián Ashford y la joven heredera Adelaida Sterling. La noticia se había esparcido con la eficacia del escándalo. Leonora la escuchó en voz de una vecina que llegó sin ser invitada a ofrecerle sus mejores deseos en esa etapa de recogimiento. Luego lo leyó en los periódicos, envuelto en frases ambiguas pero con titulares punzantes, y por último lo confirmó en boca de una criada de los Prescott, que aseguraba que el menú ya había sido elegido y que el vestido de Adelaida había llegado desde Nueva York días antes. Leonora guardó silencio. Esa misma tarde, en la quietud de su habitación, abrió un pequeño joyero de madera que había permanecido cerrado durante años. Dentro, envuelto en un pañuelo de lino blanco, estaba el broche de ámbar y oro que su madre había recibido como obsequio de boda, y que siempre decía que debía llevarse solo en una ocasión en la que el alma necesitara hablar más que las palabras. Leonora lo sostuvo en sus manos por largo rato, hasta que el sol se ocultó detrás de los tejados. Entonces supo lo que debía hacer. Esa noche, sin anunciar su visita, descendió del carruaje alquilado frente a la mansión Montgomery. No llevaba escolta ni compañía, ni siquiera el privilegio de una invitación formal, pero llevaba algo que ninguna otra mujer en aquel salón poseía: la certeza de que no tenía nada que perder. Vestía el mismo vestido negro con el que, meses atrás, había sido humillada ante los ojos de toda la alta sociedad. La seda estaba limpia, pero el tiempo había dejado marcas tenues en el tejido. Los encajes en las mangas habían sido restaurados con esmero. Su cabello estaba recogido en un moño bajo, con dos pequeños mechones sueltos enmarcando su rostro. En el cuello, el broche de su madre brillaba como un secreto resguardado por generaciones, y en sus ojos la calma firme de quien ya no teme. La entrada causó un revuelo inmediato. Algunos se volvieron con discreción. Otros no ocultaron la sorpresa. Las conversaciones cesaron por un instante, pero Leonora no bajó la mirada. Cruzó el salón como si la alfombra roja fuera suya, como si el mundo que antes la expulsaba ahora se viera obligado a abrirle paso. Sebastián, que se encontraba de pie junto a Adelaida, giró al sentir el murmullo. Al verla, por un segundo, pareció quedarse sin aliento. No porque no la esperara, porque no lo hacía, sino porque nunca la había visto así. Serena, poderosa, hermosa de una manera que iba más allá del atuendo o el gesto. Su sola presencia alteró el equilibrio de la noche. Clara, sentada cerca de la mesa principal, se llevó la copa a los labios con lentitud, fingiendo indiferencia. Pero su mano tembló ligeramente al posar la copa de nuevo en el plato. Leonora se acercó hasta quedar a pocos pasos de Sebastián. No lo saludó con cortesía vacía. Solo sostuvo su mirada, con una dignidad que no exigía permiso,
y luego giró hacia los presentes. «Perdonen la intromisión», dijo con voz firme pero serena. «No vine a interferir ni a reclamar lugar alguno. Vine porque aprendí que hay momentos en la vida de una mujer en los que callar equivale a aceptar una derrota que no merece». El silencio se hizo más profundo. Hasta los músicos que improvisaban un vals suave detuvieron sus manos sin ser instruidos. Leonora continuó. «Durante meses fui objeto de burlas, de comentarios disfrazados de caridad, de miradas que me pesaban más que cualquier palabra. Se me llamó ambiciosa, oportunista y hasta dama de circunstancias. Y todo por un gesto que ni pedí ni provoqué. Algunas damas bajaron la vista. Otras fingieron mirar hacia otro lado. Nadie se atrevía a interrumpirla. Pero no vine a defenderme», prosiguió. «Vine a decir que no necesito pertenecer a ningún salón para saber quién soy, que no necesito el amparo de un apellido para sostenerme. Vine porque, aun en medio del escándalo, jamás perdí mi verdad». Sus ojos se detuvieron por un segundo en Sebastián. Él no dijo palabra, pero su expresión había cambiado. Ya no había distancia en su mirada. Había asombro. Había algo más. «No vine a suplicar amor ni a retenerlo donde ya no florece», dijo entonces, y su voz tembló apenas. «Vine a recordarme a mí misma y a todos ustedes que una mujer sin fortuna, sin apellido y sin protección puede caminar con la frente en alto si aún conserva el respeto por sí misma». Hubo un silencio que no era de desprecio ni de escándalo. Era un silencio de admiración muda, de vergüenza contenida, de dignidad reconocida incluso por quienes no sabían nombrarla. Leonora hizo una leve inclinación de cabeza, giró sobre sus pasos y comenzó a caminar hacia la salida. Entonces, Sebastián se movió. Con paso lento pero firme, se apartó de Adelaida, cruzó el salón y se colocó detrás de Leonora. Nadie entendía lo que ocurría. Adelaida quedó petrificada con una sonrisa congelada en los labios. Clara se levantó de su silla, blanca como la porcelana. Leonora sintió la presencia de Sebastián a sus espaldas, pero no se volvió. Él no la detuvo con una palabra. No le pidió que se quedara. Solo permaneció ahí, de pie, con el rostro vuelto hacia los invitados, y dijo con voz clara: «Señores, no habrá anuncio esta noche». Un murmullo de asombro recorrió la sala como un relámpago. Sebastián no explicó más. No ofreció disculpas ni razones. Solo volvió a mirar a Leonora, y en sus ojos había una mezcla de respeto, ternura y una emoción profunda que ningún escándalo podría desmentir. Leonora bajó las escaleras sin prisa. Afuera, la brisa nocturna agitaba las hojas de los naranjos del jardín. El cielo estaba despejado, y la luna brillaba con una claridad que parecía acompañarla. A unos metros, el cochero que la había llevado seguía esperando. Subió al carruaje con el corazón latiendo con fuerza, pero con el alma en calma. No había ganado un título, no había ganado un compromiso, pero había recuperado algo mucho más valioso, su propia voz. Y mientras el carruaje se alejaba, dejando atrás las luces y los murmullos, Leonora comprendió que a veces el gesto más poderoso de una dama no es quedarse, sino irse con dignidad intacta. La mañana amaneció envuelta en una niebla espesa, como si Boston se negara a revelar el nuevo día sin antes purgar las heridas de la noche. Leonora, sentada junto a la ventana del salón, observaba las siluetas borrosas de los carruajes pasar por la calle empedrada. El brasero crepitaba suavemente a sus espaldas, y el reloj de pared marcaba las 8 cuando la tía Isabela, envuelta en su mantilla de lana, le extendió un ejemplar del Chronicle sin decir palabra. «¿Qué sucede, tía?», preguntó Leonora, percibiendo la agitación en las manos arrugadas de la anciana. «Lee», dijo la mujer con voz apagada. «Página principal». Leonora tomó el periódico con recelo. Sus ojos, adiestrados por años de lecturas discretas, recorrieron la columna central y se detuvieron en un titular sencillo, sin ornamentos. «Una verdad pendiente», firmado por Sebastián Ashford. El corazón le golpeó el pecho con una fuerza que creía olvidada. La carta comenzaba con una confesión. «Cometí un acto impulsivo y sin explicación pública, pero no fue una estrategia ni un capricho. Fue un momento de claridad en medio de la hipocresía. Besé a una mujer no para callar rumores, sino porque en su mirada descubrí algo que había perdido: la esperanza.
Cada frase era un espejo. Sebastián no solo reconocía el beso, sino que desmontaba el pacto, los rumores y las apariencias. Hablaba de su difunta esposa, de la culpa, del encierro emocional en que había vivido y de cómo, al mirar a Leonora, se sintió por primera vez en años vivo. Leonora Valera me enseñó que el valor no siempre viene con apellido ni fortuna, sino con dignidad, entereza y compasión. No soy quien para redimir su nombre. Es ella quien me ha redimido a mí. Al terminar la lectura, el periódico resbaló de sus manos. La respiración se le volvió corta, y una mezcla de incredulidad, rabia contenida y ternura la dejó inmóvil por largos minutos. ¿Crees que sea sincero?, musitó, sin mirar a su tía. Isabela le colocó una mano en el hombro. Ningún hombre publica algo así en este mundo si no ha caído de rodillas en su alma. No habían pasado 2 horas cuando el sonido de un coche frente a la casa interrumpió el silencio reverente que se había instalado en el salón. Leonora se levantó con la lentitud de quien teme comprobar que ha soñado despierta. Se asomó por la cortina y lo vio. Sebastian Ashford descendía del carruaje vestido con un traje gris oscuro de corte sobrio. Una levita perfectamente ajustada al cuerpo y el sombrero en la mano. El cabello peinado hacia atrás dejaba ver unas ojeras profundas, pero su andar era firme. No venía acompañado de asistentes ni escoltas, solo él y su determinación. Leonora apretó las manos contra el pecho. Una parte de ella deseaba que se marchara. Otra, la más profunda, anhelaba que cruzara esa puerta sin pretextos. Llamó una sola vez. Ella misma fue a abrir. Al verlo frente a ella, sin muros ni máscaras, sintió que algo dentro de sí se quebraba, o quizás se liberaba. «Buenos días, señor Ashford. Sebastian», corrigió él con voz grave. «Ya no quiero que me llames por otro nombre». Se hizo a un lado, con un gesto cortés, y lo invitó a pasar. El salón, aún con la bruma matinal filtrándose por la ventana, parecía suspendido en un tiempo ajeno. «No esperaba que vinieras tan pronto», dijo ella, conteniendo el temblor en su voz. «Y yo no esperaba encontrarme escribiendo una carta como la de esta mañana. Pero he dejado de esperar muchas cosas desde que te vi cruzar ese salón con aquel vestido negro». Ella bajó la mirada, pero no retrocedió. «Fue un gesto muy público porque la humillación también lo fue», replicó él. «Y si algo aprendí en estos meses es que el silencio solo sirve a los cobardes». Leonora respiró hondo. Lo observó con atención. Su figura, tan imponente en los bailes y en los negocios, parecía ahora hecha de otra materia, más humana, más frágil, más real. «No he venido a disculparme», continuó él, «ni a pedir que retomemos ningún acuerdo. Aquello murió el día en que entendí que no eras parte de un trato, sino el todo que no supe ver». De entre sus manos sacó una caja de madera oscura, pequeña y sencilla. Leonora reconoció de inmediato el broche en la tapa. Era el que pertenecía a la madre de Sebastián, el mismo que ella había usado en la cena como símbolo de respeto. Lo abrió con suavidad, y dentro estaban las cartas de Liliana. «Las leí anoche», confesó. «Todas. Y lloré como no lloraba desde que la perdí. Ella te hablaba con dulzura, no con culpa, y yo me aferré a esa culpa porque era más fácil que volver a sentir. Pero tú me enseñaste que no hay nobleza en el encierro, que los vivos merecen su lugar tanto como los muertos el respeto». El silencio entre ambos fue profundo. No había música ni ruido de la calle, solo sus corazones latiendo en el mismo compás invisible. Sebastián se acercó sin invadirla y sacó un pequeño estuche del bolsillo interior de su levita. «Esto no es una reparación ni una redención, es una petición». Abrió el estuche. Un anillo antiguo con un zafiro oscuro rodeado de diamantes pequeños descansaba sobre terciopelo azul. «¿Me concederías el honor de ser mi esposa, Leonora Valera? Sin condiciones, sin pactos, sin máscaras». Leonora sintió que la emoción se desbordaba en sus ojos. Pero no lloró. No aún. Se acercó a él con pasos lentos. Tomó el anillo entre los dedos y lo sostuvo por un instante. «Solo si prometes no volver a callar lo que sientes, ni a esconderte detrás de un apellido». Sebastián asintió. «Solo si prometes seguir entrando en salones con la frente en alto, incluso si tiemblas por dentro», añadió él. Ella sonrió. «Entonces sí, acepto». Él deslizó el anillo en su dedo con una delicadeza reverente. Y fue ahí, en ese instante preciso,
donde el mundo pareció recuperar el aliento que llevaba semanas conteniendo. Desde la puerta entreabierta, la tía Isabela observaba en silencio, con los ojos húmedos y una mano en el pecho. En sus labios se dibujó una oración muda, como si comprendiera que la historia de su sobrina, la que muchos quisieron silenciar, acababa de reescribirse con la tinta más valiente de todas. La del amor sin escudos. Y en la calle, el sol por fin rompía la niebla, tiñendo la ciudad de un resplandor nuevo. El amanecer del día señalado llegó con una claridad serena, como si incluso el cielo de Boston hubiese decidido bendecir discretamente a los que se atreven a amar sin permiso. A diferencia de otras bodas de la alta sociedad, colmadas de carruajes relucientes, orquestas y vestiduras escandalosas, la ceremonia de Leonora y Sebastián fue anunciada con la sencillez que solo acompaña a los actos verdaderos. La iglesia elegida no estaba en Beacon Hill ni en las avenidas ostentosas que recorrían los poderosos. Era una capilla blanca, de piedra modesta, al final de una calle empedrada, donde aún sobrevivían casas de madera con balcones de hierro forjado y rosales trepando por las ventanas. Allí, entre los bancos pulidos por los años y el incienso suspendido en el aire, se reunirían los corazones que sabían ver más allá de los títulos. Leonora se vistió en silencio. El vestido no era nuevo, pero sí transformado. Había sido el mismo con el que fue humillada, el negro de líneas simples que alguna vez provocó murmullos. Esta vez, sin embargo, estaba adornado con encaje blanco heredado de su madre, y con hilos de perlas cosidas a mano por la tía Isabela, quien se mantenía en pie con ayuda de una silla, pero con el corazón tan firme como el de la novia. El velo era corto, sin tules interminables ni bordados de París, pero cubría apenas lo suficiente para permitir que sus ojos brillaran con luz propia. Leonora no llevaba tiara ni joyas de salón, solo el anillo de zafiro en su dedo y un broche de camafeo prendido al escote, el retrato en miniatura de la madre de Sebastián que él mismo había mandado restaurar. Cuando el carruaje se detuvo frente a la iglesia, una pequeña multitud ya aguardaba. No eran nobles ni comerciantes ambiciosos. Eran rostros comunes, vecinos del barrio viejo, antiguos amigos de su padre, trabajadores de los muelles y hasta uno que otro cronista que al principio había escrito con sorna, pero ahora narraba con respeto. Sebastián la esperaba dentro, de pie junto al altar. Vestía de gris perla con detalles en marfil, sin cadenas de oro ni medallas. Sus ojos estaban clavados en la puerta desde mucho antes de que ella cruzara el umbral. Y cuando por fin lo hizo, tomada del brazo de un antiguo amigo de la familia Valera, todos los murmullos cesaron. El órgano comenzó a sonar con una melodía suave, y el paso de Leonora resonó con la solemnidad de quien camina hacia su propio destino, sin miedo ni vergüenza. Al llegar junto a él, Sebastián no la besó ni le tomó la mano de inmediato. Solo la miró. Una mirada larga, intensa, que decía más que cualquier juramento. La ceremonia fue breve. El sacerdote, viejo conocido de la familia Ashford, pronunció las palabras sagradas con una emoción contenida que hizo temblar incluso a los más escépticos. Cuando llegó el momento del «sí, acepto», Leonora no titubeó. Su voz clara, firme y sin adornos llenó la iglesia como un eco de dignidad. Sebastián, al colocar el anillo, tomó la mano de ella con suavidad y susurró, sin romper la solemnidad del acto. «Gracias por no rendirte antes de que yo despertara». Y entonces el sacerdote los declaró marido y mujer. Al salir de la iglesia, la luz de la tarde caía sobre la escalinata como una bendición. Allí, en el mismo lugar donde alguna vez Sebastián fue solo el viudo inalcanzable y ella la solterona olvidada, se detuvieron. Leonora bajó los ojos por un instante, abrumada por los aplausos sinceros, por los pétalos de rosa que una niña lanzaba desde un canasto, por las manos que se extendían para felicitarla. Sebastián alzó su mentón con delicadeza. «¿Me permitirías ahora darte un beso sin miedo?» Ella asintió. Y entonces ocurrió. El beso no fue largo ni ardiente. Fue un roce profundo, contenido, pero colmado de significado. Un gesto que selló no solo un compromiso, sino una redención mutua. Y cuando sus labios se separaron, la ciudad entera pareció haberse detenido para mirar. Nadie se rió, nadie murmuró.
Muchos aplaudieron. Otros simplemente bajaron la cabeza con humildad. Semanas después, los rumores sobre la pareja dieron paso a los hechos. Sebastián, junto a Leonora, fundó un hospital para mujeres desamparadas en el mismo barrio donde ella creció. Lo llamó Casa Liliana, en honor a quien partió, pero también como testimonio del amor que había sabido transformar la culpa en acción. Y fue Leonora quien propuso convertir parte de la mansión Ashford en una escuela de oficios para niñas sin recursos. Aquello, al principio, causó malestar en ciertos sectores conservadores, pero su temple y su compromiso pronto callaron las críticas. Las mujeres empezaron a nombrarla con respeto, no como dama de sociedad, sino como ejemplo. La joven que fue humillada, la mujer que no se escondió tras un apellido, la esposa que no necesitó joyas ni linaje para caminar del brazo de un magnate, era ahora símbolo de que la dignidad no se hereda, se conquista. Sebastián, por su parte, había cambiado también. Seguía siendo un hombre de negocios, pero sus discursos en las cámaras eran distintos. Su tono, antes frío, ahora hablaba de justicia. Ya no discutía solo contratos o ferrocarriles. Hablaba de personas, de oportunidades, de lo que su esposa le había enseñado con silencios y con actos. Una tarde, al cumplirse un mes de su boda, regresaron a la escalinata de la iglesia, esta vez solos. Sentados en uno de los escalones, con el sol descendiendo lentamente, Sebastián tomó la mano de Leonora. «Hay un momento que lo cambió todo», dijo. «No fue la carta ni el beso. Fue cuando entraste a esa cena con el vestido negro y no bajaste la mirada». Leonora sonrió. «Ese día también supe quién eras, Sebastián. No el magnate, no el viudo. El hombre que sabía escuchar cuando una mujer hablaba con la frente en alto. Y entonces, sin testigos, volvieron a besarse. No por orgullo, no por escándalo, sino porque al fin sabían que el amor, cuando nace del respeto y la verdad, no necesita de más permisos que el propio corazón». Boston, con su bruma, sus lujos y sus prejuicios, había presenciado muchas bodas, pero pocas como aquella quedarían grabadas en la memoria colectiva como un acto de valentía y amor verdadero. Porque en una ciudad donde todo parecía tener un precio, Leonora Valera le había recordado al mundo que la dignidad no se compra, se honra. La ciudad de Boston, ahora más alta, más ruidosa y vestida de acero y cristal, aún guarda rincones donde el tiempo parece susurrar en voz baja. Entre la modernidad creciente y los ecos del pasado, hay una mansión victoriana que resiste, no por su tamaño ni su riqueza, sino por la historia que guarda entre sus muros. Han pasado 12 inviernos desde aquel día en que Leonora Valera se convirtió en señora de Ashford. 12 años desde que un beso en la escalinata de una iglesia silenció a toda una sociedad. Y sin embargo, para quienes conocieron de cerca ese amor improbable, parece que fue ayer. Sebastián Ashford aún conserva su porte erguido, aunque las canas han comenzado a ganarle terreno a su cabello oscuro. Su mirada, sin embargo, no ha perdido la profundidad con la que solía observar a Leonora cuando creía que nadie lo notaba. La llama que ella encendió no se ha apagado. Su amor, lejos de desvanecerse con la rutina, se volvió raíz y aliento de todo lo que construyeron juntos. Leonora, por su parte, se ha convertido en una figura respetada no solo por su labor social, sino por la firmeza silenciosa con la que transformó heridas en fuerza. Su belleza ya no es la que causaba murmullos en los salones, pero hay una serenidad en su rostro que ninguna moda puede imitar. Sus ojos, los mismos que supieron contener lágrimas frente al desprecio, ahora brillan con la plenitud de quien vivió sin rendirse. Tuvieron una hija. Su nombre es Liliana Isabella Ashford, en memoria de las mujeres que, cada una a su modo, dejaron huella en su historia. A sus 11 años, Liliana tiene la inteligencia de su madre y la tenacidad de su padre. Le gusta leer sobre astronomía y caminar descalza por el jardín, donde dice sentir que la tierra respira. Es el orgullo silencioso de la pareja, la prueba viva de que el amor, cuando se siembra con honestidad, florece incluso donde antes hubo ruina. La sociedad en estos años ha cambiado, no por completo, pero sí lo suficiente como para que las niñas de los barrios bajos puedan estudiar, para que las viudas tengan dónde acudir sin ser señaladas,
y para que un apellido sin linaje no sea ya sinónimo de escándalo. El Hospital Casa Liliana y la Escuela de Oficios El Alzamiento, fundada por Leonora, continúan creciendo, atendiendo a centenares de mujeres cada año. Lo que empezó como un gesto de redención se volvió un legado. No todos, sin embargo, encontraron redención. Clara Montgomery, cuya lengua filosa alguna vez dominó salones, cayó en desgracia años después. Tras un matrimonio fallido con un banquero corrupto, fue abandonada por la misma sociedad que alimentó su crueldad. Se la vio por última vez en un evento benéfico fingiendo sonrisas, vestida con encajes pasados de moda. Dicen que envejeció más rápido que otras mujeres de su generación, tal vez porque su alma, marcada por la envidia, se cansó antes que su cuerpo. Nadie habla de ella con compasión, solo con una indiferencia pulida por el tiempo. Y la tía Isabela, tan querida, partió 3 años atrás, en primavera. Su ausencia dejó un hueco profundo, pero también la certeza de una vida vivida con dignidad. Leonora aún guarda las cartas que su tía escribió en sus últimos meses, muchas de ellas dirigidas a Liliana, contándole la historia de una ciudad que alguna vez quiso doblegar a su madre. Y fracasó. Cada aniversario de boda, Sebastián y Leonora regresan a la escalinata de la iglesia donde todo cambió. No hay prensa ni aplausos, solo ellos dos y una flor depositada en silencio. En ese gesto, aún contenido, aún cargado de sentido, vive el recuerdo de una promesa que no caduca con el tiempo. Esa tarde, al regresar de la iglesia, Leonora se detiene en la biblioteca de la casa. Liliana la observa desde la puerta. ¿Por qué vienes siempre aquí después de cada aniversario?, pregunta la niña con curiosidad inocente. Leonora sonríe y señala una vitrina. Porque aquí guardo el vestido negro con el que enfrenté el mundo por primera vez, responde. No lo conservo como una reliquia, sino como un recordatorio de que a veces lo que parece una humillación es solo el inicio de una transformación. Liliana se queda en silencio. Luego entra, toma la mano de su madre y la besa. ¿Puedo heredarlo algún día?, susurra con dulzura. Leonora la abraza con fuerza. Ojalá no tengas que usarlo por las mismas razones, le responde. Pero si alguna vez lo necesitas para recordarte quién eres, será tuyo. Y en ese abrazo se cierra un ciclo. La historia de Leonora Valera y Sebastián Ashford no fue escrita para las novelas rosas de la época ni para decorar los salones de la aristocracia. Fue escrita en la mirada de quienes eligen amar cuando es más fácil huir, en los pasos de quienes desafían los susurros y en la voz de quienes se niegan a vivir sin verdad. Porque en una ciudad hecha de cenizas, donde la memoria se entierra rápido bajo nuevas fachadas, aún hay quienes recuerdan que 12 años atrás, una mujer solterona y un magnate viudo enseñaron a todos que el amor, cuando es genuino, no se impone, se gana, y que un solo beso dado con valentía puede cambiarlo todo. A veces la vida nos coloca en el centro de la humillación para mostrarnos que también somos capaces de alzarnos con dignidad. Leonora Valera no solo desafió las reglas implacables de una sociedad que la juzgó sin piedad, sino que también enseñó que el amor verdadero no rescata, sino que reconoce, honra y se entrega sin condiciones. Sebastián Ashford, un magnate acostumbrado a imponer su voluntad, aprendió que solo quien se atreve a amar con el corazón abierto puede cambiar su destino. Esta historia nos recuerda que nunca es tarde para renacer, que la fuerza interior de una mujer puede derrumbar muros y que la mirada ajena jamás debe dictar nuestro valor. Si esta historia te tocó el corazón, te invito a escribir la palabra renacer en los comentarios. Así sabré que llegaste hasta el final y que formas parte de quienes valoran las grandes historias de época llenas de emoción y coraje. No olvides dejar tu opinión. ¿Qué fue lo que más te conmovió de esta historia? Y si te quedaste con ganas de seguir viajando por amores imposibles, secretos del pasado y redenciones inolvidables, te invito a ver las otras narraciones que estoy dejando en las tarjetas. Gracias por acompañarme hasta aquí. Que el amor y la esperanza siempre encuentren un lugar en tu historia.